Hola féminas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video y como vieron en el título vamos a hablar acerca de algunos consejos para iniciar en el ciclismo urbano. Yo sé que hoy en día y por todo lo que está ocurriendo actualmente en el Perú, tienen mucha iniciativa para introducirse en esto del ciclismo urbano, para utilizar la bicicleta como medio de transporte. Y muchos de ustedes ya me han escrito a través del TikTok y de Instagram, que si no me sigues en mis redes sociales te las dejo por aquí para que me sigas por ahí también, porque comparto información cotidiana del día a día, salidas de ruta y también alguna información útil para todos ustedes. Entonces, si ya estás decidido a iniciarte en el ciclismo urbano, es la mejor elección. La bicicleta no solo sirve también como ejercicio, como paseo, sino también es un vehículo para movilizarnos a donde queramos. La verdad es que con solo la fuerza de nuestras piernas, en caso no tengas una bicicleta a pedal asistido, puedes movilizarte a donde sea con solo la fuerza de tus piernas. No necesitamos gastar dinero día a día para movilizarnos en bicicleta, y la verdad es que no solamente ayuda a tu salud física internamente, como es el lado cardíaco y el corazón, sino también ayuda muchísimo a mejorar tu estado de ánimo, a liberar el estrés y también ayuda a tu salud mental. Así es que te voy a compartir unos puntos súper importantes, pero el más importante te lo voy a dejar al final, así es que quédate al final del video para que no te pierdas ninguno de ellos. Como primer punto, revisa tu bicicleta. Y con esto quiero decir, muchos no solamente utilizamos una bicicleta como bicicleta urbana, utilizamos una bicicleta fixie, utilizamos una bicicleta de ruta, una bicicleta gravel o una bicicleta de montaña. Mucho va a depender del tipo de bicicleta y del tamaño de tu bicicleta para la velocidad y la distancia a la que vayas a utilizar. Este punto me baso más aquí ahora en el equipamiento. El equipamiento para un ciclista urbano es importante, como llevar un buen espacio para que tengas tu botella de agua. Vamos avanzando no solamente por entrenamiento, sino también a las rutas. Es importante tener un poco de agua, poder hidratarnos avanzando en la ruta para no quedarnos deshidratados y sufrir algún padecimiento en la garganta por falta de líquidos. Otro equipamiento súper utilizado que yo recomiendo muchísimo en el ciclismo urbano es utilizar una parrilla o una canasta en la parte delantera. Hoy en día hay canastas que son plegables, que se pueden quitar y poner incluso para, si lo vas a utilizar para entrenamiento, tal vez no te sea muy útil una bicicleta con canasta, pero sin embargo para el ciclismo urbano es súper importantísimo. Te ayuda a poder llevar tu equipaje, tu mochila o tu lonchera para ir a trabajar en la parte delantera o también en la parte trasera si tienes una parrilla. La verdad es que ayuda un montón, y lo mejor y lo más importante es que tú mismo como persona que estás viajando no lleves peso. Eso va a ayudarte un montón a aliviar temas de sudor, de cansancio y de fastidio al momento de estar pedaleando, dependiendo de la cantidad de kilómetros que vayas a dirigirte en ese tipo de ruta urbana. Muy bien, y para finalizar este punto, yo siempre, como siempre, si todavía no tienes una bicicleta, yo les recomiendo utilizar una bicicleta montañera para movilizarse en la ciudad de Lima, Perú. La verdad es que si estás en una ciudad como Lima, Perú, donde la pista no es necesariamente plana, sino tienen algunos baches, algunas rupturas, ayuda muchísimo unas ruedas y una bicicleta de montaña con suspensión, aún así sea una, y si es dos, mejor. La verdad es que ayuda muchísimo y te va a facilitar muchísimo la ruta al destino al que vayas. Segundo consejo es: empieza de a pocos. Recién estás empezando, no te apures, no te desesperes, empieza de a pocos. Puedes ir saliendo los domingos en las bicicleteadas, en las salidas, en los cortes de ruta, como puede ser en la avenida de la Arequipa o también en la avenida Brasil, que es una avenida bastante amplia con bastante espacio para que puedas convivir entre ciclistas y también puedas fortalecer tus distancias en kilómetro, hacer unas cuantas vueltas y puedas ver cuánto puedes demorarte, cuánto tiempo toma, cuánto va tu cansancio en base a las distancias y también al ritmo que vas pedaleando la bicicleta. Dentro del ciclismo urbano no es igual que el ciclismo de entrenamiento. El ciclismo urbano, al tener una ropa más adecuada de manera cotidiana, de manera urbana, para nivelar la sudoración de cada uno de nosotros y poder tener unas rutas plenas y cómodas sin exceso tampoco de fatiga. Este tipo de entrenamientos, empezar de a pocos, conociendo tu vehículo, tu bicicleta, conociendo tu entorno, como pueden ser las pistas, las propias ciclovías, convivir con ciclistas que ayuda muchísimo, más si luego te vas a movilizar solamente por ciclovías. La verdad es que ayuda un montón. Yo lo recomiendo muchísimo, aún así sea que empiecen dando la vuelta a la manzana de su casa, a todo el perímetro de su casa. Ayuda muchísimo y la verdad instintivamente vas a ir incrementando los kilómetros y vas a ver que tú solo vas a llegar a donde quieras y manejando bicicleta.
Como siguiente punto, y la verdad es que este sí es muy importante nuevamente para la ciudad en la que vivimos, en la que vivo yo actualmente, que es en Lima, Perú, es respeta las normas de tránsito. En muchas de las ocasiones podemos ver a conductores de vehículos, conductores de transportes, de bicicleta también, de scooters y de motos, con muchas faltas a las señales de tránsito y a las normas de tránsito. Busquemos ser los ciclistas diferentes, los ciudadanos diferentes y respetemos las normas de tránsito. La verdad es que a lo largo de los años, algo que me ha súper ayudado en todo sentido de la palabra, el momento de la seguridad y el momento de transitar por todo Lima prácticamente en bicicleta de una manera súper confiable y súper tranquila, es el respetar las normas de tránsito, el saber ceder el paso también cuando es necesario, no necesariamente ir a la carrera, no necesariamente correr, querer ir más rápido que otro ciclista, no. Generar empatía, generar respeto, la verdad es que ayuda muchísimo, enormemente, no solamente entre ciclistas, no solamente de ciclista scooter, de ciclista a bicicleta eléctrica, de ciclista a motos, la verdad es que ayuda un montón. Un montón, créanme de verdad, porque yo me he dado cuenta cómo me tratan a mí, que voy con luces, reflectante, de una manera segura, usando casco, ya sea de día o sea de noche, cualquier hora trato de hacerme visible y la verdad es que el trato que veo hacia mí o hacia otros ciclistas que llevan también todo el diseño de seguridad o hacia un ciclista que ni siquiera tiene casco ni luces es enormemente diferente, y es simple y mera convivencia entre personas, entre transeúntes, entre vehículos, entre diversidad de vehículos que tenemos hoy en día en la ciudad, ayuda muchísimo. Recuerden que Lima está categorizada como que la ciudad en la que tenemos los peores conductores del mundo, y esto lo pueden ver buscando en Google, porque la verdad estamos categorizados estadísticamente con los peores conductores del mundo, así es que con muchísima más razón como para tener el cuidado suficiente de cada uno de su propia seguridad y sobre todo de su salud. El manejar bicicleta nos ayuda a movilizar de una manera maravillosa, pero siempre y cuando tengamos cuidado no solo para nosotros, sino también del entorno que nos rodea. Siguiente consejo, gente, es disfruta tu viaje. La verdad es que este es un consejo que, aunque ustedes lo vean muy insignificante, es muy importante. No saben la cantidad de ciclistas que yo veo manejando bicicleta en modo turbo, como les digo, en modo carrera. La verdad es que, muy aparte de mantener un nivel de estrés importante, no es un nivel de ruta urbana que yo recomendaría. Sí lo recomendaría para un tema de entrenamiento, para medir tu velocidad, tus kilómetros como distancia y la cansada de tu pedaleo, ¿no? Para que puedas medir todo eso, está espectacular, está excelente. Pero no para una ruta urbana de la cual estás yendo de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, o estás yendo de igual manera a estudiar o a visitar a alguien, o de paseo, o a una cita, a una reunión, no sé. Infinidad de situaciones en las que no recomiendo esto. La verdad, disfruten el viaje. Dense el tiempo de disfrutar el viaje, de lo lindo que es manejar bicicleta, sobre todo ahora que poco a poco, al menos aquí en Lima, estamos dejando un poco el frío y se está despertando ese ambiente de primavera en la que escuchamos los pajaritos, vemos las ardillas pasar, porque pasan las ardillas de poste a poste, vemos los animalitos, el cambio de ambiente. No hace un calor espantoso todavía, no hace un calor fuerte, entonces nos permite a la mañana y también en la noche el disfrutar del ambiente, el disfrutar de la ruta. Ayuda muchísimo, y sobre todo que ayuda muchísimo a reducir el nivel de estrés de una manera espectacular. Disfruten la ruta, gente, y no se preocupen tanto por el entrenamiento. El entrenamiento dejémoslo para un día puntual o 2 días puntuales dentro de la semana, pero no para las rutas urbanas. Y como último punto, si has llegado hasta acá del video, te felicito. También te pido que te suscribas al canal para ver más videos como este, entre otros también. Que me regales un like, porque con eso me ayudas muchísimo y estás ayudando a toda la comunidad ciclista que tenemos en este canal, y también en todas las redes sociales que me puedes seguir nuevamente por aquí, tanto en Instagram y en TikTok, que estoy muy activa por ahí, subiendo reels, subiendo historias y comunicándome con ustedes, que es lo más importante. Ok, este último punto es planifica tu ruta. Y para esto tenemos aquí la pantalla en la que podemos revisar todas las ciclovías existentes actualmente en la ciudad de Lima y Callao. Entonces, si nos movemos por acá,
Estas son todas las ciclovías que actualmente se encuentran en la ciudad de Lima. ¿Esto qué nos ayuda? Lógicamente a planificar nuestra ruta de una manera segura y más confiable. Ahora, consejo personal, no se queden con la visión que tienen de este mapa. Para esto, el link de este mapa se lo estoy dejando en la descripción en la parte App Ciclovías. Ya, ok, vamos a seleccionar la ciclovía. Por ejemplo, Avenida del Parque Sur. Esta es San Borja. Ok, esto ya es mucho detalle, año por sección de creación. Esto también si tú quieres tener mayor información acerca de los trabajos que se están haciendo en las ciclovías. Ok, entonces aquí estamos en Avenida del Parque Sur, Avenida del Parque Sur, Avenida San Borja Sur, y acá viene y conecta con San Borja Sur. Y cruza el tren, gente. Entonces es súper buenísimo, súper buenísimo. Este tipo de conexiones están muy buenas. La verdad es que está buenísimo, gente. O sea, que puedan armar su ruta a partir de la visualización de todo el mapa, viene genial. Ahora, no solamente las ciclovías están en Lima centro, por decirlo, sino también en Lima metropolitana, que son las afueras, que es lo que hoy en día, socialmente hablando, necesitamos con urgencia, movilizarnos desde las afueras de Lima hacia el centro de la ciudad, que es, ¿ves? Desde La Molina también hay ciclovías. El Agustino tiene ciclovías. San Juan de Miraflores sí tiene poquísimo. Ahora, si han seguido mis videos, les voy a dejar aquí un video de cómo manejar bicicleta en pista. Yo soy ciclista urbano desde cuando no existían ciclovías. Porque si recuerdan bien, muchos de ustedes, desde que estamos antes de la pandemia, que estoy hablando 2017, 2018, todas estas ciclovías, maravillosas ciclovías que vemos, las 471 que se muestran en pantalla, no existían en su totalidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si en tu distrito o en tu barrio no cuentas con ciclovías, sí hay muchas maneras de movilizarte por la ciudad, por la pista, lógicamente en ciclovía. Eso sí, como siempre ya les había dicho, utilizando todas las medidas de seguridad para hacernos visibles, para estar completamente seguros y para viajar con tranquilidad. Arma tu ruta, que es como lo vemos aquí, por ciclovías, y si no tienes ciclovías, de igual manera puedes utilizar tu ruta desde tu casa, salir y ir viendo cómo conectar con ciclovías para poder llegar, en este caso, a tu escuela, a tu universidad o a tu centro de trabajo. Luego de esto, yo les recomiendo encarecidamente que entren al mapa. De aquí, acá se ve, y lo bueno del mapa es que te muestra todo. Entonces voy al RIMAC, porque para los que no saben, la Uni tiene una ciclovía que pasa literalmente por la puerta de la Uni, y eso es en el centro. Entonces voy a agarrar mi muñequito de la Street View y me voy a ubicar en la puerta de la Universidad Nacional de Ingeniería, porque acá tengo una ciclovía que pasa por acá, y es más, la estoy viendo. Esta es la ciclovía que pasa por la puerta de la universidad y que te ayuda. Esta ciclovía, gente, esta ciclovía en particular, si tú sigues todo derecho, la ciclovía de la Uni te lleva hasta el Megaplaza de Independencia. Honestamente, manejar, nuevamente les digo, manejar por la ciudad, por ciclovías, es bastante viable, es súper viable, no tienen idea. Y lo rápido, créanme que yo vivo en un distrito que es San Miguel, que estamos cerca de 20 kilómetros, 19 kilómetros a esta distancia. O sea, la velocidad en la que uno puede llegar al Megaplaza, en serio, de Independencia en bicicleta es increíble. Aunque ustedes no lo crean, pruébenlo, empiecen de a pocos, como yo les digo. Esta serie de tips que les estoy dando ayuda muchísimo a organizarte, a conocer tu entorno, a conocer la ciudad, a avanzar de a pocos y también a conocer las zonas por las que pasa la ciclovía y también cómo manejar sobre ellas. Nuevamente les recomiendo una bicicleta montañera, es lo que yo más recomiendo para empezar y movilizarte por la ciudad, porque ayuda pues a pasar baches, a pasar huecos, pistas rotas, montículos, desmontes que lamentablemente dentro de la ciudad de Lima hay en muchísimos lugares y en muchísimos distritos, y es algo que nos toca pasar, nos toca vivir el día a día, y un vehículo como una bicicleta montañera ayuda muchísimo a este tipo de suelo. Ok, gente, y ese ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que les sirva muchísimo, muchísimo, la verdad. Me llena de felicidad y de mucha alegría, sobre todo en la gente que me vive comentando en TikTok. Nuevamente, gente, les dejo mis redes sociales por acá para que no se pierdan nada y podamos tener un mayor contacto, hacer crecer esta comunidad ciclista que es tan bonita y tan inmensa, la verdad.
no solamente con gente de Perú, que es mi país, sino también con gente de otros países como de México, como de Colombia, como de España, tantos países tan maravillosos que nos unimos por el amor al ciclismo, por movilizarnos en bicicleta, por movilizarnos sin gastar y por ser cada vez felices, movilizándonos sin gastar ni un solo centavo y también, ¿por qué no?, para mejorar el físico, para mejorar la salud. Así que, gente, muchas gracias por ver el video. Espero leer tus comentarios acerca de ver cómo estás empezando o si piensas empezar a manejar la bicicleta. Cuéntame tus comentarios en la descripción. Cualquier pregunta que quieras hacerme también puedes dejarla en los comentarios y yo respondo lo más pronto posible. Así que, gente, muchas gracias por ver el video. Les dejo mis redes sociales nuevamente aquí para que me sigan, todas en particularidad, y también mi Strava, que me lo han preguntado mucho, está aquí, que es @femina. Estoy como Femina en todas las redes sociales, y también mi segundo canal gamer, que poco a poco lo estamos ahí despertando. Es un canal que yo quiero muchísimo, algo muy aparte del ciclismo, es un hobby que tengo enorme, el jugar videojuegos, el compartir la nostalgia de los videojuegos con ustedes, qué mejor. Así es que síganme en mi canal también por ahí. Muchas gracias por ver este video nuevamente, gente. Anímense a movilizarse en bicicleta, anímense, se los súper recomiendo, y se los dice alguien que le tenía fobia a la bicicleta. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao. Soy una